Buenas tardes, los integrantes de este proyecto grupal VAP son Michael Andrés Cifuentes, Angie Corredor Santos, Miguel Ángel Merlo Chaparro y mi persona Julián Alejandro Blanco Jiménez. En el transcurso del video les vamos a presentar el desarrollo de este proyecto. El proyecto Barco Alimentador de Peces, con sus siglas BAP, consiste en transportarse en el agua y en su cinta transportadora transportar la purina hacia el agua, dando muchos conceptos de la física que en sí se dan en este proyecto, en el cual más adelante vamos a hablar de ellos. Los materiales de este proyecto se utilizaron icopor, interruptores para la conexión eléctrica, baterías, portapilas, motores, motorreductor, cables, de extra se le agregaron luces. La cinta transportadora se hizo con materiales reciclables como el cartón, tapas de gaseosa y la cinta en sí se hizo con foamy y se utilizaron palitos de paleta. Y en sí en el motor, la parte de atrás del barco, se utilizó una turbina, en la cual se hizo con silicona, tapas y palitos de paleta. Y eso está hecho el barco. El trabajo en física es el producto de la fuerza empleada para mover algo por la distancia que la movemos. Su fórmula es trabajo igual a fuerza por distancia, donde la fuerza es media en newtons y la distancia en metros, y su unidad de medida final, o sea el resultado, es medio en julios. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. En el proyecto VAP, el trabajo es observable por la fuerza que emplea los motores para poder recorrer una distancia dentro del espacio. Eso sería de forma global. Internamente encontramos trabajo en la cinta transportadora, pues requiere una fuerza y tiene una distancia, aunque mucho más mínima, para transportar el ingrediente que es la purina. La energía cinética, en su definición más breve, la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite a un objeto pase de estar en reposo quieto a moverse a una determinada velocidad. Es asociada al movimiento de los cuerpos. A más masa, más energía, y es proporcional a la velocidad. En el proyecto MAP, si tomásemos la ecuación de energía cinética, la cual es un medio de masa por velocidad al cuadrado, el proyecto MAP tiene una masa de 3 kilogramos y una velocidad de movimiento constante de 1 metro por segundo. Según la ecuación, su resultado sería de 1.5 joules. El teorema de trabajo de energía nos permite calcular de forma infinitesimal el trabajo cuando un objeto está en determinada posición. De acuerdo al proyecto MAP, podemos calcular en una distancia de 0 a 60 metros su trabajo cuando se puede encontrar en la distancia 20 metros, 30 metros, 40 metros. Hola, mi nombre es Julián Blanco y bueno, hoy voy a hablar de la conservación de la energía mecánica en cuanto al proyecto. La conservación de la energía mecánica es la capacidad que tiene un cuerpo en realizar un trabajo mecánico. Esto quiere decir un movimiento. Y la energía mecánica se da entre la sumatoria entre la energía cinética más la energía potencial, donde la energía cinética es la energía que se da a través de un movimiento, donde su fórmula de energía cinética es 1 medio por la masa de la partícula que vamos a analizar, es esta, por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado sería el movimiento por el tiempo que esté dando esta cinta transportadora. Y la energía potencial es la capacidad de energía a través de una posición, donde su fórmula es masa por gravedad por la altura. De la masa del objeto, la gravedad es una fuerza conservativa, y la altura, donde estamos analizando, la altura es una posición donde la energía potencial depende de la posición de la estamos analizando. Por ejemplo, cuando la energía potencial la tomamos desde el punto máximo antes de caer el objeto, digamos aquí, la energía potencial sería la altura máxima donde empezó, y su energía potencial final es cero, ya que la energía potencial final, ya cuando el objeto tiende a caer al agua o al piso, donde ya no hay altura, la posición ya es cero. Entonces vamos a analizarlo dependiendo a esta cinta transportadora, donde se mira la conservación de la energía mecánica.
cuando aquí va la partícula, al darle velocidad, aquí ya generamos energía cinética. La velocidad por la masa por velocidad cuadrada. Y la energía potencial la tomamos es dependiendo, digamos, si cae y la tomamos desde aquí, desde esto, calculamos la altura de este espacio donde la tomamos. Y la energía potencial en julios, que sería acá, sea desde esa posición, desde la altura. Si esa energía potencial depende desde la posición donde la tomemos en cuanto a la altura, ya que se multiplica es por la altura. Y esto es todo. Por eso es la energía mecánica es la suma de energía cinética y energía potencial si es que se da. Las fuerzas conservativas son las que no causan, no generan inconvenientes en el movimiento, como lo es la fuerza gravitacional, ya que esta no tiene un problema de movimiento. Las fuerzas no conservativas son la fuerza de rozamiento, ya que esta evita el movimiento. Y esto sería todo. Cuando la energía mecánica total no se conserva y cálculo de la energía a partir de la energía potencial. En este prototipo se aprecia que hay una energía eléctrica, asumiendo que son las baterías las que proporcionan la energía. Podemos asumir que es una reacción química que al final se manifiesta como energía eléctrica, que debido a los motores eléctricos que están involucrados se transforma en energía mecánica. Uno podría ver el voltaje de las baterías y calcular una potencia integrada y también hacer un cálculo de la aceleración del barco, permitiendo hallar una medida de la potencia que es como un desplazamiento por la fuerza. Van a haber pérdidas por la resistencia del agua, la fricción entre los elementos del motor, las turbulencias del agua. Entonces todo esto hace que haya unas pérdidas y que la energía que se usa al final de la mecánica pues no sea igual a la energía potencial que tiene la batería, algo que se desaprovecha. Otra forma de pérdida de energía es la fricción entre componentes, así como lo mencionaba el agua y el barco, pero también entre los componentes internos que generan calor y generan un pequeño desgaste, y todo esto es energía desaprovechada. Bueno, en este tema hablaremos sobre las leyes de Newton. De la primera ley de Newton dice que esta ley se da cuando un objeto como este esté en reposo o tenga un movimiento a una velocidad constante. Por ejemplo, aquí se cumple la ley de Newton ya que el objeto no tiene ningún movimiento, no tiene ninguna aceleración, solo se tiene en reposo por su fricción y su peso. Y la segunda ley de Newton se da cuando ya existe una aceleración, que hace que hay como una fuerza o un impulso que genera el movimiento de este barco, que ya no se genera por sí solo, sino por otra fuerza. Por ejemplo, este barco que flota en el agua y se transporta en el agua, la aceleración la dan los motores, ya que cuando el barco está en reposo, su movimiento se da en la aceleración constante, ya hasta donde llega a su punto donde su velocidad es constante. Desde ese punto de movimiento hasta que sigue siendo la misma velocidad, ahí se da la segunda ley de Newton, ya que el objeto pasó de estar en reposo a tener una aceleración. La tercera ley de Newton se da cuando hay una acción y una reacción. Por ejemplo, en este barco, este motor, al empujar el movimiento de esta rueda, hace que haya una acción, y la reacción es que de ese movimiento genera otro movimiento en otro objeto. Por ejemplo, el movimiento lo está dando el motor y le está dando una acción a una reacción a otro objeto, que es la cinta transportadora. Por eso ella se mueve y transporta objetos. También en el motor, cuando el motor propulsor, que es esto se da cuando prendemos la turbina, el motor. Esto hace que el agua empuje, vaya hacia atrás, la turbina va a empujar agua hacia atrás, ¿sí? El agua va a salir empujada hacia este sentido. Esa es la acción, empujar el agua. La reacción es la que ejerce esa agua empujada por el motor.
ya que el agua va hacia allá y la fuerza que ejerce ese impulso que genera el motor, donde va sostenido al barco, va a empujar el barco hacia adelante. Empuja la masa de agua hacia atrás y esa es la acción, y la reacción es el movimiento del barco hacia adelante. Bueno, esto es todo el análisis de leyes de Newton. Buenas tardes, mi nombre es Michel Andrés Fuentes Beltrán, soy ingeniero electrónica. Mi tema corresponde a trabajo efectuado por una fuerza variable. Trabajo es una fuerza constante que actúa sobre una partícula que sufre un desplazamiento realizado sobre el trabajo. Se define como una fuerza escalar. La fuerza es el trabajo por distancia y valor de joules. En el barco se aplica cuando el barco recorre una distancia. Lo del barco es una distancia por la fuerza que el barco se ejerce sobre el movimiento. Trabajo variable. Ejemplo. Un trabajo variable ya consiste cuando la fuerza por distancia varía entre llegar de cada punto máximo. Digamos, el barco recorre entre el punto de inicio a punto 2, eso es una fuerza variable. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, hay 4 puntos de fuerza. Entonces está el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Va a comenzar, pues, digamos, tiene un punto de ejerce que va punto 1, entonces va sobre trabajo a punto 1, trabajo 1, entonces pues, se suma por el del inicio, sigue, se suma trabajo 1 por el trabajo 2 y así sucesivamente hasta aquí sigue el siguiente punto, entonces el trabajo 3 sobre el trabajo 4 y entre ese total sale una suma que es sobre el trabajo. Bueno, ya finalizado todo el tema teórico de la física que se da en el proyecto, aquí hablaremos de en sí por qué decidimos escoger esta idea. Bueno, esta idea fue más que todo para ayudar a dar solución hacia la piscicultura, donde este proyecto, la idea es que sea autónomo y pueda alimentar los peces en un tiempo moderado, donde los piscicultores se puedan sentir tranquilos de que este proyecto va a hacer la función que ellos hacían antes de alimentar los peces. Y bueno, donde va a alimentar los peces es esta cinta transportadora, que lo que hace es transportar la purina que cae hacia ella, donde vemos un ejemplo muy sencillo de su funcionamiento. Está más o menos descargado, pero funciona, y su movimiento se da por esta turbina, que ella se puede movilizar tranquilamente por el agua, ya que los materiales se prestan porque son flotables. Y bueno, esto es en sí de todo el proyecto. Muchas gracias por verlo y espero sus comentarios y muchas gracias.